¿Qué onda, chavos? En este video vamos a revisar uno de los temas de la unidad número 4, que es nomenclatura y aplicación de compuestos orgánicos. En este caso, pues nos vamos a enfocar en lo que serían los alcanos, lo cual es la base para que puedan comprender y aplicar la nomenclatura de las diferentes funciones químicas orgánicas. Bueno, pues para empezar, vámonos con lo que es la clasificación de los compuestos orgánicos. Se clasifican, por así decirlo, en dos grandes grupos, lo que son los hidrocarburos y lo que son derivados de hidrocarburos. En los hidrocarburos tenemos dos grandes grupos, los hidrocarburos aromáticos, que de ese nos ocuparemos en otro momento, y tenemos lo que son los hidrocarburos alifáticos. Y aquí es donde entran los alcanos, que recordemos son cadenas sencillas con un puro enlace simple. Alquenos, donde por lo menos hay un enlace doble, y alquinos, donde hay por lo menos un enlace triple. Entonces, bueno, vamos a ver las principales como características o diferencias muy generales de estos hidrocarburos alifáticos. Ok, en este caso tenemos lo que son los alcanos. Esta es la fórmula general para poder escribir su fórmula molecular o fórmula condensada. N representa el número de carbonos. Entonces, por ejemplo, en el caso de un alcano de 5 carbonos, aquí sería carbono 5, hidrógeno, pues sería 2 veces este número, sería 2 por 5, 10, más 2, 12 hidrógenos. Recordemos que los alcanos, los enlaces entre carbonos es puro enlace simple, enlace sencillo. Tienen como nombre genérico parafinas. Y el compuesto más sencillo, pues en este caso es el alcano de un solo carbono, que es el metano, que como sabemos, pues es uno de los principales causantes del efecto invernadero. Para los alquenos, su fórmula general sería CN, hidrógeno 2 veces N. Supongamos un alqueno de 8 carbonos sería C8, hidrógeno 2 por 8, total 16 hidrógenos. Y para recordemos los alquenos, pues tienen enlace doble, se les conocen como olefinas, y el más sencillo es el eteno, que es el enlace doble entre dos átomos de carbono. Y posteriormente tenemos lo que son los alquinos, cuya fórmula general o fórmula condensada sería CN, hidrógeno 2 veces CN menos 2. ¿Qué significa? Que si yo tengo un alquino, supongamos de 3 carbonos, sería C3, hidrógeno, 2 por 3, 6 menos 2, serían 4 hidrógenos. Los alquinos poseen lo que es un enlace triple en la molécula. Se les conocen como acetilenos y el más sencillo de ellos es el etino. Observen aquí una cosa, para la nomenclatura es muy importante considerar lo siguiente. Para el caso de los alcanos, la terminación sería ano. Para los alquenos, la terminación sería en eno. Y para los alquinos sería enino. Eso sí es importante que lo consideremos porque lo vamos a retomar más adelante. Aquí abajito voy a escribir un ejemplo rápido para el alcano de 5 carbonos, el alqueno de 5 carbonos y el alquino de 5 carbonos. En este caso sería, dijimos C5, es un ejemplo. Hidrógeno era 2 por 5, 10 más 2, 12. Que es siguiendo lo que es esta formulita. El de 5 carbonos, el alqueno sería C5, hidrógeno 10 y el alquino C5, hidrógeno sería 2 por 5, 2
por 5 son 10, menos 2, 8. Eso pues para que lo tengamos como un ejemplo así muy general de cómo aplicar esta fórmula general para poder conocer la cantidad de hidrógenos de un alcano, un alqueno o un alquino con una determinada cantidad de carbonos. Okay, pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, seguimos dentro de lo que son los hidrocarburos alifáticos. Nos dice que cuando se agrega un átomo de carbono progresivamente a un compuesto orgánico se forman lo que se le conocen como series homólogas. Ok, vámonos con las primeras 5, con los primeros 5 compuestos. Aquí tenemos lo que es la columna del prefijo, que es el que vamos a utilizar. Aquí tenemos lo que es alcanos, alquenos y alquinos. Si se fijan, aquí también nos vuelven a resaltar la terminación para estos compuestos, que son estas de aquí. Y también nos presentan lo que es la fórmula, la formulita para poder escribir la fórmula condensada de estas sustancias. Empezamos por el prefijo met. En este caso solamente va a haber metano, en ningún momento va a haber meteno o metino porque recordemos que solamente involucra un carbono. Es por eso que aquí solamente tenemos un átomo de carbono y acá no hay nada. El prefijo et se utiliza para 2 carbonos. Tenemos lo que es el etano con enlace simple, el eteno con enlace doble y el etino con enlace triple. De hecho, aquí entre paréntesis nos muestra el nombre genérico del eteno y el nombre genérico del etino. El prefijo prop se utiliza cuando mi cadena es de 3 carbonos. En el caso de un alcano se le llamaría propano, que son 3 carbonos. Propeno, para el caso de un alqueno de 3 carbonos, tenemos lo que es la presencia de un doble enlace. Y para el alquino de 3 carbonos se le conoce como propino y son 3 carbonos donde hay un enlace triple. El prefijo but se utiliza cuando tenemos 4 carbonos. En el caso del alcano de 4 carbonos se le conoce como butano. El alqueno de 4 carbonos se le conoce como buteno. Y en el caso del alquino de 4 carbonos se le conoce como butino. Si observan, la terminación pues corresponde a la terminación ano para alcanos, eno para alquenos e ino para alquinos. Del prefijo 5 en adelante ya se utilizan los prefijos griegos que generalmente utilizamos. En el caso de pen para 5 carbonos, ex para 6, ep para 7, ot para 8, non para 9 y así sucesivamente. Ok, pasamos a lo que sería la siguiente, que viene un poquito más ilustrado esta parte. Ok, aquí si se fijan en estas tablitas, pues nos muestran lo que son los prefijos y la cantidad de carbonos involucrados. Como dijimos, met corresponde a un carbono, et a 2 carbonos, prop a 3 carbonos, but a 4 carbonos. Y del 5 en adelante, pues ya son los prefijos que alguna vez hemos utilizado, generalmente en geometría. Si observan, bueno, ya cuando llega el número 20, ya es 20 en adelante, pues ya que adquieren como otro tipo de terminación. Por ejemplo, un carbono de 20, digo, una cadena de 20 carbonos se le conoce como eicosano, pues si es un alcano, eicoseno si es un alqueno o eicosino si es un alquino. Para 30, pues se utiliza el prefijo triacontano, triaconteno, triacontino, dependiendo del compuesto, y así sucesivamente. En esta parte de aquí abajo, pues es lo que nos mostraban en la diapositiva anterior, son los primeros 5 alcanos, el metano, el etano, el propano, el butano y el pentano.
De hecho, no se preocupen, no vamos a utilizar cadenas demasiado largas, pero sí es importante que tengan en consideración que existen prefijos para cadenas de 20, 30, 40, 50 en adelante cantidad de carbonos. En esta otra presentación, pues nos ilustran lo que son algunas cadenas de carbono. Tenemos lo que es la hasta lo que vimos, que sería el pentano, que es el de 5 carbonos. Nos muestra el de 6, el de 7, el de 8, el de 9, el de 10 y así algunos, ¿no? Si se fijan, todas estas fórmulas de los alcanos respetan esta formulita general. CN, hidrógeno 2N más 2. Voy a agarrar, por ejemplo, el tridecano, que es el carbono de 13, la cadena de 13 carbonos. Tiene 13 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos va a tener según esta formulita? Sería 2 por 13, serían 26 más 2, serían 28 hidrógenos. Se respeta lo que es la formulita esta general. Y acá tenemos lo que es la fórmula semidesarrollada. Si observamos, pues hasta los primeros 5 o 6 carbonos, pues es sencillo escribirla. Ya de ahí en adelante, si se fijan, pues en medio de la cadena se repite muchas veces el CH2 y es por eso que de aquí en adelante, pues lo abreviamos con un paréntesis y afuera la cantidad de veces que se repite el CH2 dentro de esa cadena. Recordemos que esta es la fórmula semidesarrollada y ya de esta forma sería semidesarrollada simplificada. Muy bien, ya que conocemos un poquito esto de los alcanos o como que sus características generales, vámonos a lo que son los radicales alquilo. Estos los vamos a utilizar mucho para la parte de nomenclatura, así que sí es necesario que nos familiaricemos con ellos. Un radical alquilo pues nos dice que se forma cuando se elimina un átomo de hidrógeno de alguno de los hidrocarburos, en este caso de algún alcano. Se elimina un hidrógeno y se forma lo que se le conoce como radical alquilo. Y como aquí nos dice, son nuestra referencia para poder nombrar compuestos orgánicos. Vamos a ver aquí solamente los principales grupos alquilo, que son los que a lo mejor más comúnmente se van a topar en los ejercicios. El radical alquilo de un carbono proviene del metano, pero su nombre como radical se le conoce como metil. Y si se fijan, es el CH3 con un enlace libre que se supone, recordemos que el carbono puede tener solamente 4 enlaces. Si aquí tuviera un hidrógeno, ya se completa lo que es la fórmula del metano, pero como le falta ese hidrógeno, se le conoce como metil. Tenemos el radical alquilo de 2 carbonos que se le conoce como etil, es decir, proviene del etano, que si se fijan son 2 carbonos que tiene, por así decirlo, un enlace libre, que si se le agrega ese hidrógeno que falta, ya se completa el compuesto etano. De hecho, donde tiene este enlace libre es lo que se va a pegar a la cadena de carbonos. Lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos otros grupos alquilo. De 3 carbonos tenemos 2 tipos. Nos podemos encontrar estos 2 tipos en una cadena. El propil, que si se fijan, el enlace libre se encuentra en la orilla de la cadena. Proviene del propano porque es de 3 carbonos. Luego tenemos otro radical alquilo que se llama isopropil, que también proviene del propano, pero si observan de este lado, el enlace libre se encuentra en el carbono de en medio. Si aquí le agregamos el hidrógeno que falta, obtenemos el propano. Y si aquí en esta orilla agregamos el hidrógeno que falta, también obtenemos al propano.
pero la diferencia del propil y del isopropil es la localización del enlace libre. En este caso, en el propil se encuentra en una orilla y en el isopropil se encuentra en el carbono del medio. Tenemos lo que es para los grupos alquilo de 4 carbonos. Aquí vamos a tener 4 tipos. Tenemos lo que es el butil, que se encuentra el enlace libre en una orilla. Tenemos el sec-butil, que el enlace libre se encuentra en este carbono, o también nos podemos topar este otro caso, que es exactamente lo mismo. Lo voy a escribir aquí a un ladito. CH3, CH2, CH y CH3. Y si se fijan, este de aquí es exactamente esta misma estructura de acá. La única diferencia, si observan, son 4 carbonos. Es como si la figura estuviera volteada o estuviera haciendo un espejo, pero tanto este como este pues son exactamente lo mismo. Tenemos lo que es el isobutil. Tenemos el isobutil que si se fijan tenemos lo que son 4 carbonos y observamos que el enlace libre sale de este carbono que se encuentra, por así decirlo, en una orilla. Si yo observo esta estructura en mi cadena, se le puede conocer como isobutil. Otra forma de encontrarla sería la siguiente. La voy a escribir también de este lado. Sería así, H CH3, este era CH2 y el enlace libre está de este lado. Ok, esta también es una representación de esta estructura. Para no perdernos o así, pues nos basamos de donde está el enlace libre. De donde está mi enlace libre hay un carbono con 2 hidrógenos, que es este mismo de aquí. Después le continúa un carbono con un hidrógeno, que es este mismo de acá. Y este carbono tiene 2 grupos metil. Y observamos, este carbono de aquí también tiene 2 grupos metil. Que los tenga acomodados diferente no significa que sea otra estructura, es exactamente lo mismo. Este grupo metil pudo haber estado por este lado o puede estar aquí abajo, pero con que se respete en qué carbono está pegado, pues sería la misma estructura. Entonces, tanto este de aquí como este de acá es el isobutil. Y por último, el último grupo alquilo de 4 carbonos es el terbutil, que sería esta estructura de aquí. Si se fijan, es como un poquito parecida a esta, solamente que la diferencia es que el enlace libre sale del carbono del medio y acá salió de una orilla. Entonces, si sale del carbono del medio, se le conoce como terbutil. Y bueno, esos son los radicales alquilo que debemos de tener en cuenta para poder ver lo que es la nomenclatura de compuestos orgánicos. Muy bien. Y bueno, ya por último, pues les dejo lo que es esta diapositiva, donde son los mismos grupos alquilo comunes que les presenté anteriormente,
que en este caso nos dan lo que es la fórmula desarrollada, donde nos desglosa cómo quedan los hidrógenos. Y también nos presentan lo que es la fórmula semidesarrollada, que es la que vimos anteriormente. Recordemos, estos grupos alquilos son los que vamos a ocupar para lo que es nomenclatura. Hasta aquí es como que la parte introductoria para que podamos revisar lo que es lo que es la nomenclatura de los alcanos, que es lo que vamos a ver en el siguiente video.